Mi esposa desde hace 28 años, Penélope, o Penny, como siempre la he apodado, y yo nos hemos casado. Nuestro 28º año fue a la vez el final y el principio de algo nuevo. Por aquel entonces, nuestra tercera y más joven hija se matriculó en la universidad. Acabamos de dejarla. Por consiguiente, ya somos oficialmente padres sin pareja. Esperaba aprovechar el tiempo separados para intentar reavivar la pasión que se había desvanecido entre Penny y yo durante nuestro matrimonio, principalmente como resultado del agotamiento y la falta de intimidad. En lugar de una casa desbordante atendida por niñeras y criadas, nosotros, la clase trabajadora, vivimos en una modesta vivienda de paredes finas. Mi estrategia parecía ir según lo previsto. Nos acostamos con Penny hasta la extenuación. Ella parecía disfrutarlo, y yo esperaba que solo fuera un anticipo de lo que estaba por venir. A pesar de todo lo que había pasado, mi amor por mi mujer seguía siendo inquebrantable y continué fantaseando con ella de formas perversas. A sus 48 años, seguía siendo poco atractiva. Descansamos un rato después de montarla hasta que llegó, y yo hice lo propio no mucho después. Tenía la intención de descansar un poco antes de volver a intentarlo. Que viera las posibilidades de nuestra vida romántica ahora que estábamos solos en casa. Deseaba poder persuadirla de desearlo con tanta frecuencia como cuando nos conocimos. Sin embargo, Penny no estaba de acuerdo y aprovechó la situación para insistir en su visión de nuestro futuro próximo. Cuando nos conocimos, Penny estaba en plena residencia de enfermería. Penny había seguido trabajando como enfermera generalista a pesar de haberse tomado tiempo libre para criar a sus hijos y haberse enfrentado después a restricciones económicas y de tiempo mientras los cuidaba. A menudo había notado y expresado su desaprobación por el hecho de que enfermeras más jóvenes fueran ascendidas o incluso ascendieran por encima de ella a pesar de haber completado apenas la formación básica de enfermería, durante su tiempo en el campo. Sería como afirmar que el Papa era algo católico sugerir que a ella no le gustaba. Me presentó lo que parecía una estrategia bien planeada después de un sexo muy fantástico. Penny declaró que su lugar de trabajo, un hospital, se enfrentaba a una inminente y persistente escasez de enfermeras pediátricas. Tras completar un riguroso programa de formación de 6 meses, Penny estaría bien posicionada para permanecer en el mismo hospital. Dentro de 2 años, la enfermera jefe del mismo departamento en el segundo hospital de la ciudad se jubilaría y ella sería una de las candidatas para el puesto que entonces quedaría libre. Así, Penny estaría bien situada para suceder a la actual matrona de su hospital cuando ésta se jubile dentro de 5 años. Penny tenía la vista puesta en ese gran premio. Esperaba jubilarse cómodamente a los 60 años y había hecho los deberes y descubierto que podía cobrar mientras completaba los 6 meses de formación, por lo que no supondría una carga para mis escasos ingresos. Al contemplar la nueva determinación de Penny, no pude evitar sentirme impresionado. Volver a verla fue una experiencia estimulante y aterradora a la vez. No se me escapaba la capacidad de mi mujer para asombrarme. También de asustarme. Parecía que se lo había currado mucho, así que no entendía por qué me enteraba ahora. No entiendo por qué ella no había confiado en mí. ¿Necesitaba ayuda? ¿Por qué me había ocultado todas sus intenciones, deseos y objetivos? ¿Recuerdas cómo la había presionado constantemente? Aunque empezaba a sentir cierta inquietud, seguía apoyando su sueño. Hasta que salió a la luz la causa de sus dudas. Penny solo podía hacer el curso en otro estado, que estaba a 1 hora y $250 de avión de distancia. 6 meses. Eso es mucho tiempo, Pen. ¿No hay nada más cerca? ¿Ofrecen un curso online? No, y no es tanto tiempo. Pasará volando. En tiempos de guerra las parejas lo hacían todo el tiempo. Diablos, pasaron años con solo cartas para sostenerlos. Y seguro que podemos permitirnos que vueles una vez al mes. Mantuve la boca cerrada mientras repasaba mentalmente las posibles respuestas y preguntas. Penny me regañó antes de que pudiera protestar o hacer más preguntas, diciendo, por Dios, Mac, no seas tan machista. Aquello me hizo sentir incómodo, nunca me había considerado un machista. De ninguna manera, ni con ella ni con nuestras chicas. Toda su protesta pasó desapercibida porque yo estaba muy enfurecido. Si se tratara de ti y de tu carrera, todo el maldito mundo esperaría que te apoyara y te animara, pero como soy mujer, te estás inventando que estoy siendo egoísta por querer que me apoyes en mi sueño.
¿Estás siendo egoísta? ¿Cuándo fue la última vez que tuve la oportunidad de lanzar semejante acusación? Antes de esto, rara vez había tenido la oportunidad de hablar. Me obligué a mantener la compostura dando un largo suspiro. La ira no nos serviría de nada a ninguno de nosotros. Pen, no estoy siendo egoísta, ni acusándote de ello. Solo intento hacerme a la idea. Está claro que has pensado mucho en esto durante mucho tiempo, mientras que yo solo he tenido 10 minutos. Al instante, Penny adoptó una expresión de arrepentimiento. Cuanto más entraba en detalles, más cambiaba su tono de agresivo a uniforme. Alojarse en la residencia de estudiantes de enfermería y trabajar en el hospital universitario nos ayudaría a ahorrar más para la jubilación. Dados sus horarios, probablemente no fuera realista que Penny volviera a casa en 6 meses, pero no estaba fuera de lugar que yo volara una vez al mes para hacer alguna escapada de fin de semana. Todo tenía sentido, pero reconozco que la diferencia entre los objetivos a corto plazo de Penny y los míos me desconcertó y, mirando atrás, creo que puso de manifiesto mi vulnerabilidad. Iniciando un cálido segundo asalto, Penny empezó a morderme la oreja, lo que puso fin a cualquier duda que pudiera tener. Pregunten a cualquier hombre al que le falte sexo. En esas condiciones, accederán a casi cualquier cosa. Le di mi bendición a Penny para que se matriculara en la siguiente clase. El último acontecimiento impactante ocurrió cuando montó en el caballo para galopar. El entrenamiento comenzó la semana siguiente. ¿Recuerdas que yo ya había aceptado? Así que mis meditadas preguntas carecieron de sentido a posteriori. Fue manipulador. En medio de todo el ajetreo, Penny finalmente se marchó. Parecía una niña partiendo hacia el primer día de campamento de verano. Estaba tan emocionada de verme que casi se olvida de darme un beso de despedida. Establecer un nuevo hábito fue un reto para mí y me avergüenza admitirlo. Hacía años que no tenía que planificar mis actividades de tiempo libre. Debería haber sabido que no debía dejar que Penny organizara nuestra vida social. Me conformaba con dejar que ella se encargara de esa parte de nuestras vidas siempre que se asegurara de que mi parte de la familia tuviera tiempo. Tenía compañía en eso. Tenía la sensación de que la mayoría de los hombres con los que colaboraba pensaban lo mismo. Penny nos había programado y comprometido rutinariamente con diversas actividades, y los fines de semana y las noches yo me encargaba de las tareas necesarias, como cortar el césped, lavar los coches y acompañar a los niños a sus numerosos eventos deportivos. Me sentía sola y aburrida desde que llegaba a casa del trabajo a las 6 de la tarde hasta las 10 u 11 de la noche. No es que estuviera acostumbrada a salir todo el tiempo, nunca habíamos sido así, pero sin pareja no tenía a nadie con quien expresar mi desaprobación ante la información de la locutora sobre la última metedura de pata de nuestros políticos o con quien compartir la alegría de ver juntos nuestros programas favoritos. Me olvidé por completo de frotarle los pies a Penny. Tuvimos una conversación de 30 minutos cada noche durante la primera semana de ausencia de Penny. En toda su planificación y presupuesto, no pude evitar preguntarme si había incluido nuestra factura de teléfono, que aumentaba rápidamente. Tengo que admitir que los celos son otra cosa. Evidentemente, estaba ocupada y disfrutaba con la nueva tarea. Su interminable flujo de noticias se apoderó de nuestras charlas. Se notaba su entusiasmo. De vez en cuando mencionaba nombres de personas que yo desconocía. Por eso me sentí inoportuna y fuera de lugar en ese momento de su vida. Si como fuere, nunca perdí la esperanza porque nuestras charlas solían terminar con una nota dulce y romántica. Tal vez el hecho de estar separados reforzaría nuestro vínculo, lo que nos permitiría seguir adelante con mis intenciones de reavivar nuestra vida sexual una vez que ella volviera. Debido al deseo de Penny de estudiar y al hecho de que nuestras charlas la ayudaban a salir de su mentalidad de enfermera, nuestras llamadas nocturnas de 30 minutos se redujeron a 20 minutos a partir de la segunda semana. ¡Qué dolor! Ahora me consideraba una intrusa. El domingo, nuestras llamadas parecían un poco unilaterales, aunque siempre intentaba concluirlas con una nota agradable. Me guardé el enfado y la sensación de aislamiento e hice todo lo posible por ser una persona alentadora y comprensiva. A la tercera semana, me propuso extrañamente que fuera ella quien se pusiera en contacto conmigo y no al revés, y me pidió que limitáramos nuestras llamadas a una noche sí y otra no. Según ella, si hacía eso, no tendría que interrumpirla cuando menos me convenía. A la cuarta semana solo había recibido 2 llamadas.
Trabajaba en el turno de noche y tenía que entregar su primer trabajo importante, así que intenté ser comprensivo. Me sentí aliviado de poder ir a verla el próximo fin de semana. Su ausencia se hizo notar. Nos echamos de menos. Pero intervino el destino. Penny me informó de que había habido una epidemia de gripe y el hospital estaba bastante ocupado, así que tuve que posponer bruscamente mis planes de viaje. El hospital universitario era un escenario de cuerpos capaces yendo a trabajar. Sin embargo, aquel fin de semana tuvo algunas ventajas. En medio del llenazo, me reencontré con un amigo perdido hacía mucho tiempo. Los sábados por la noche, él y un grupo de amigos se reunían en un bar cercano para jugar al póker. Como estaba cansado de estar solo e ignorado por mi mujer, acepté su invitación para unirme a ellos. Era un grupo muy divertido. Fuimos a la trastienda a jugar unas manos amistosas y luego al bar a relajarnos con unas cervezas. El bar era un cambio radical en mi vida social, que hasta entonces había girado en torno a las barbacoas de barrio, los pequeños bares de ambiente familiar y las actividades dirigidas a los niños. La cantidad de mujeres aparentemente solteras de mi edad o más jóvenes que se me acercaban con confianza y, me atrevería a decir, intentaban besarme era impactante. Por extraño que parezca, después de unos años de felicidad conyugal y pañales, empiezas a olvidar que esas cosas pasan en los bares. Para dejar de ver el hecho de que me tiraran los tejos como un incidente aislado, hicieron falta 3 sábados y, lo admito, otros tantos días en los que era obvio que Penny no llamaba esa noche. Mi amigo Geoff fue a quien le pregunté al respecto. Mac, realmente has estado fuera de circulación, ¿verdad? ¿No te has dado cuenta de que a nuestra edad las mujeres solteras ya superan notablemente en número a los hombres solteros? Lo que estás viendo son las viudas, las dejadas por una modelo más joven, las pateadas por un tramposo de mediana edad. ¿Pero por qué yo? Caray, Mac. Llevas tanto tiempo casado que tu confianza como hombre está intrínsecamente ligada a lo que piensa y dice tu mujer. Mírate en el espejo y luego mira a tu alrededor, amigo. Eres más guapo que la mayoría y debido a tu trabajo físico, sigues siendo delgado y musculoso. No tienes una esposa que te acompañe y no estás en casa con niños. Amigo, si te quitaras ese anillo de boda, tendrías sexo en 2 horas sin haber usado una sola frase para ligar ni haber comprado ni una sola bebida. A mi alrededor, capté la expresión de más de una persona voraz. Mi mirada se encontró con la de Geoff. No estoy buscando engañar a Penny, Geoff. Lo entiendo, pero por el bien de la discusión, vamos a fingir que eres soltero. Personalmente, me alejaría de las agresivas. Esta noche, están todas ataviadas con su mejor ropa interior en busca de un hombre. Siento decírtelo, pero creo que la mitad de ellas están casadas y buscan un ligue ocasional. Aunque, para ser justos, lo mismo puede decirse de la mitad de los hombres que hay aquí. Jad señaló una mesa en la que estaba sentada una mujer de unos 40 años con 5 amigos y parecía abatida. Esta triste persona probablemente acaba de ser cambiada por una modelo más joven y ahora se consuela con sus amigas. Volverá en unas semanas con ganas de sexo para convencerse de que sigue siendo atractiva y de que todo es culpa de su exmarido, o decidirá vengarse. Si quieres sexo rápido, vuelve entonces o no enseñes el anillo de casada la próxima vez que pase por aquí uno de los depredadores. Todo depende de lo que quieras. Pero si buscas algo más a largo plazo, mira en esa mesa de ahí. En la mesa que Geoff indicó había 4 mujeres de mi edad o más jóvenes. Todos sonrisas y risas mientras se divertían. 2 de ellas parecían llevar alianzas, mientras que las otras 2 estaban notablemente ausentes. 3 de ellas miraban alrededor de la habitación mientras nosotros observábamos. Ahí es donde yo miraría si fuera soltero. Son un grupo de amigos del trabajo que han salido a pasar un buen rato juntos. 2 están casadas, pero una no deja que eso la detenga. Las otras 2 están solteras pero no desesperadas. Podrían aprovechar una oportunidad, pero no irán a buscarla. Penny me envió una disculpa y una explicación de que estaba trabajando y no podía tomarse un descanso para ponerse en contacto conmigo justo en ese momento, y mi móvil sonó. Hice un esfuerzo por agradecerle que me hubiera enviado un mensaje, pero fue difícil. Era difícil sentirse agradecido cuando su ausencia iba acompañada de un aumento de la frecuencia y una disminución de la calidad de las comunicaciones. En comparación con sus otros 2 mensajes, este era mejor, al menos se acordó de decir te quiero rápidamente antes de enviarlo.
Tras un breve yo también te quiero, me volví hacia Geoff y continué. Vale, te demostraré que tengo razón. Quítate el anillo y ve a la parte del bar más cercana a esa mesa para pedir una copa. Seguí su consejo. Mantuve un ojo fuera de la comisura de los labios mientras me apoyaba en el mostrador, esperando pacientemente a que me sirvieran. Al cabo de solo 60 segundos de apoyar los codos en la barra, una de las mujeres casadas se levantó de un salto, se metió el anillo en el bolsillo y se acercó a hablar conmigo. Después de informarle de que estaba casado, perdió interés en su atrevida petición de invitarme a una copa. Ver cómo se quitaba el anillo de casada fue otra de las cosas que le comenté. Mostró cierto pudor sonrojándose. Todos los que estaban en su mesa la miraban y uno de los solitarios ya se estaba acercando antes de que ella tuviera la oportunidad de volver. Mientras el camarero tomaba mi pedido, ella se apresuró a acercarse a mí, esperó a que trajeran mi bebida y luego hizo su propio pedido. Viendo que todos en la mesa parecían mirar el lado bueno de las cosas, no me sorprendió que mi nueva compañera de barra me saludara y entablara conversación. Solo con mirarme, me di cuenta de que no era mi tipo. Mi lenguaje corporal debió de ser demasiado obvio, porque enseguida volvió a su mesa con una jarra de bebidas. Mientras esperaba a que Geoff volviera del servicio de caballeros, seguí dando sorbos a mi bebida. Entonces oí un leve hola que venía de detrás de mí, y supe que era alguien a quien tenía que decirle lo bien que estaba. Eché un vistazo y me di cuenta de que la segunda mujer de la mesa, también soltera, me miraba con seguridad. Basándome en lo que había aprendido sobre la escena de los solteros, supuse que estaba intentando hacer un movimiento, pero que no se sentiría demasiado decepcionada si fracasaba. Me habría encantado si estuviera soltero ahora. No sabríamos decir qué edad tenía. Su edad podía oscilar entre la misma que la mía y 5 o incluso 10 años menos. Hermosa, con una figura esbelta y saludable, pelo rubio miel que le caía en cascada sobre la cara y una sonrisa auténtica. Tras echar un vistazo a su dedo anular, que no mostraba ninguna sombra, dirigí mi atención al mío. Mi empleo me obligaba a llevar el anillo casi exclusivamente cuando salía, así que yo también me quedé sin anillo. Tuve que ofrecerme a invitarla a una copa porque era la tradición. Dio un sorbo a su vaso después de decir, no hace falta, y luego lo levantó y lo inclinó suavemente en varias direcciones. Desprendía una confianza entrañable. Estaba claro que era una mujer independiente que se sentía bien consigo misma. Después, empezamos a hablar casualmente de todo y de nada. Tuve que confesar que estaba casado en secreto, pero que no me había puesto el anillo hasta el minuto 10. Podría haber mentido a Andrea, el nombre de la bella rubia, sobre su paradero y propósito en mi bolsillo, pero me sentí obligado a decir la verdad. Ella me interrogó sobre mis acciones, que a primera vista parecían engañosas y desagradables. Oye, en mi defensa una de tus amigas se me acercó no hace ni 20 minutos. Fue tan descarada que ni siquiera intentó ser sutil al quitarse los anillos y metérselos en el bolsillo. Esa sería Carol. En realidad no es mi amiga. La conocí esta noche. Vino con Sue, que es mi amiga. Trabajan juntas. Para ser honesto, yo tampoco podía creerlo cuando la vi. Te hace sentir un poco de lástima por su marido, ¿no? Asentí con la cabeza. Para que lo sepas, no me he quitado la mía porque quiera ligar, sino porque estoy poniendo a prueba la teoría de mi compañero Geoff sobre las mujeres de nuestra edad que frecuentan los bares. Cuando profundicé en las teorías de Geoff, Andrea se rió mucho. En general, estaba de acuerdo con él. Penny se convirtió en el siguiente tema de conversación. Mi mujer lleva casi 2 meses en un curso de formación de 6 meses fuera del estado, y odio admitirlo, pero me siento un poco perdido sin ella. Debes echarla de menos. Asentí con la cabeza. La echo mucho de menos. Está muy ocupada entre el trabajo y el estudio, así que no llegamos a hablar mucho. Por eso acabé viniendo aquí. Estoy harto de sentarme solo y mirar las 4 paredes de nuestro salón a solas. Entonces, ¿solo buscas compañía? ¿Nada de ligues o rollos de una noche? Su pregunta directa me sobresaltó un poco. No. Soy hombre de una sola mujer. Pero eso no significa que no pueda disfrutar de compañía femenina y conversación. Mi respuesta fue claramente aceptada por Andrea. Bueno, entonces, sigamos hablando. Hablar con Andrea fue coser y cantar. Me contó que,
después de haber invertido tanto en la educación de sus hijos, ella y su marido se habían distanciado cuando el nido quedó vacío. Medio año antes habían acordado un divorcio amistoso y Andrea disfrutaba de su independencia. Sin embargo, no descartaba la posibilidad de mantener una relación con el hombre adecuado si éste aparecía. Continuamos nuestra conversación durante cerca de una hora. Por fin, la marcha de sus compañeros se hizo evidente. Andrea parecía indecisa sobre si quedarse, pero al final optó por irse. Debía de estar disfrutando de mi compañía y de mi charla, ya que incluso se planteó quedarse, lo que tomé como un cumplido porque sabía que una relación con ella no estaba en las cartas. Tras los rechazos de Penny, aquello fue un cambio bienvenido. Las llamadas a Penny eran aún menos frecuentes y más cortas. 2 veces por semana, nos limitábamos a 5 o 10 minutos. Me esforcé por adoptar una actitud más relajada para mantener la cordura. A Penny no le interesaba, así que ponerme en plan rabioso no servía de nada. Me regañó por ser una mocosa y por intentar molestarla con mis ataques de culpa las 2 veces que saqué el tema de mis menguantes llamadas. ¿Acaso no compartía nuestra situación? Sin mis quejas, ya tenía bastante. Me castigó sin responderme durante 5 días, a pesar de que protesté y negué que me estuviera quejando y que solo expresaba hechos. No iba a aceptar la miseria. Además, me cansé de estar indefensa, enfadada y a merced de Penny, así que empecé a ir al bar muchas veces a la semana para mezclarme. A la semana siguiente, no pude visitar a Penny porque tenía deberes. ¡Qué doloroso! Después de estar fuera 10 semanas, me sentí como una carga incómoda y que se estaban aprovechando de mí. Obviamente, ella no se esforzaba mucho por dedicarme tiempo a mí o a nosotros. En nuestras 3 últimas conversaciones, no había preguntado ni una sola vez por mi paradero. No me sorprendió que a la semana siguiente me dijera que estaba inconsolable debido a una fuerte menstruación y que no tenía ganas de recibirme. Haciendo caso omiso de las convenciones, la llamé al móvil la noche siguiente. Alguien de la residencia de estudiantes de Penny contestó y me informó de que Penny había tomado somníferos y se había ido a la cama, dejando el teléfono a su amiga para que pudiera estar tranquila. Al mismo tiempo, mi vida social iba viento en popa. De ninguna manera iba a quedarme en casa esperando llamadas que nunca llegaban. No hubo llamadas, y me sentí como un joven solitario y desesperado esperando junto al teléfono. Debido a un traspaso de jugador interestatal, decidí unirme a la competición de dardos de los jueves por la noche y me acabó gustando el torneo de trivial de los martes por la noche incluso más de lo que había previsto. Mientras informaba a las solteras de que estaba casado y no buscaba hacer trampas, conocí a gente nueva fascinante de ambos sexos. Cuando estaba allí con mis amigos, me encontraba a menudo con Andrea, que siempre estaba dispuesta a charlar. Una persona en particular le llamó la atención y acabó revelando que quería mantener una relación con él. Sin embargo, desapareció a las 2 semanas. Su historia es la siguiente: él siguió adelante porque ella rechazó sus insinuaciones de mantener relaciones sexuales. Él no había pasado la prueba de seriedad y a ella le pareció bien. Me gustó que Andrea se abstuviera de ofrecer sus pensamientos u opiniones sobre Penny o su comportamiento y que evitáramos abordar el tema de nuestra relación. El desprecio absoluto con que me trataba mi mujer me enfurecía. Mantuvimos la rutina de llamadas breves y poco frecuentes a pesar de que llevábamos 14 semanas sin vernos. Peor aún, si nos comunicábamos, yo siempre tenía la sensación de que le quitaba demasiado tiempo. Desde luego, estaba ocupada. ¿Tenía que dejarme de lado y tratarme como a un par de zapatos gastados solo porque había asumido el enorme reto de compaginar el trabajo y los estudios? ¿Tan malo sería para ella avanzar hacia su objetivo, mantener breves charlas e intercambiar mensajes de texto a diario? Mis sentimientos hacia Andrea se intensificaban cuanto más tiempo pasábamos juntos. Simpática y acogedora, hacía que todo el mundo se sintiera a gusto. Divertida y astuta. Cuando me preguntó si podía utilizarme, me pareció bien. Sentirme útil era el resultado. Solía esperar su señal cada vez que se acercaba a un chico nuevo en el bar o era contactada por él. Me acercaba, la besaba en la mejilla y le daba al tipo la idea de que teníamos una relación si ella intentaba escapar pero no estaba interesada. Entablaría conversación con Andrea mientras él se retiraba del bar. Estaba ansioso por lo mucho que esperaba nuestra conversación. Sus habilidades verbales eran insuperables. Mantuvimos una conversación. No flirteábamos,
a menos que consideres discutir sobre si es mejor un refresco, Pepsi o Coca-Cola. Nada parecía fuera de lugar. Aún así, no podía negar que sería decepcionante que ella no estuviera allí cuando yo saliera. Me golpeó como una tonelada de ladrillos como alguien puede ser persuadido a tener una aventura. Las viejas quejas de que mi mujer no me entiende o mi mujer me descuida por fin tenían sentido. Sigo pensando que el engaño no es aceptable en algunos casos, pero ahora me doy cuenta de lo fácilmente que alguien puede enredarse en una aventura. Fue una tentación muy fuerte. Nunca imaginé que me encontraría en esta situación, y mi fuerza de voluntad para luchar contra la tentación disminuía día a día. No era perfecto, pero hasta ahora me había contenido lo suficiente como para no tocar a Andrea de una forma impropia de un hombre casado. No estaba seguro de mi nivel de resistencia ante los constantes recordatorios de la insensibilidad de Penny. Consideré brevemente si Penny estaba pasando por lo mismo, pero rápidamente aparté ese pensamiento de mi mente. Con todas sus responsabilidades en el trabajo y en la escuela, apenas tenía tiempo para pensar en mí, y mucho menos para ceder a las insinuaciones de otro hombre. Apenas habíamos llegado a la mitad de su curso de formación cuando me di cuenta de que tenía que actuar o nuestro matrimonio acabaría antes de que terminaran los 6 meses y yo tendría que hacer de villano, un papel que nunca pensé que podría representar. En lugar de esperar a que Penny llamara, decidí llamarla yo. Hola, cariño. No puedo hablar mucho. Cuando dijo esa primera frase, tuve que reprimir mi ira. Enfadarse no llevaría a ninguna parte. Lo sé. Parece que siempre estás ocupado, pero necesito que hagas tiempo esta noche. Seré breve. Luché contra una irritación aún mayor cuando oí su suspiro impaciente. Penny, iré directo al grano. Ya no tienes tiempo para mí. Las llamadas son cada vez menos frecuentes e incluso cuando hablamos me tratas como si fuera una imposición. Ignoras mis sentimientos y necesidades. Es como si hubieras olvidado que hay 2 personas en nuestro matrimonio. Sí, estoy aquí para quererte, apoyarte y animarte, pero también merezco algo de tiempo y consideración. Me habría decepcionado si mis comentarios hubieran llegado a ella. Jesucristo, Mac. ¿Qué sois? 2. He pasado mi vida adulta poniendo a mi familia primero. Ahora es mi turno. Haces que suene como si yo no hubiera puesto a nuestra familia primero también, Penny. Como si no me hubiera sacrificado y comprometido por mi familia también. He renunciado igual. Te he puesto a ti y a los niños primero en todos y cada uno de los sentidos. Ya que lo mencionas, dime cuándo me tocó a mí, porque creo que me lo perdí. Supongo que estaba demasiado ocupada trabajando para darme cuenta. Yo también, exclamó Penny con sorna. ¿Cómo te atreves a insinuar que no lo hice, ignorante hijo de puta? Durante los 60 segundos siguientes, más o menos, bloqueé sus palabras porque quería evitar desesperadamente recordar el horrible vitriolo que me estaba soltando. Se desanimó, así que volví a intentarlo. Penny, nuestro matrimonio tiene problemas. ¿No te das cuenta? Si sigue así, o incluso, Dios no lo quiera, se degenera aún más, no tendremos matrimonio para cuando termines el curso. Cristo, ya he tenido suficiente de tus lloriqueos y viajes de culpa. Madura. Terminé abruptamente nuestra conversación, así que me perdí el resto de su diatriba. Me llamó enseguida, así que debió sentirse culpable. Mira, lo siento, Mac, pero tienes que entender lo importante que es esto para mí. Lo necesito. Nuestro matrimonio está bien. En lugar de seguir discutiendo con ella, me detuve. Ella no prestó atención. Por supuesto, yo también te echo muchísimo de menos y siento que estés luchando sin mí, pero esto será bueno para nosotros, a largo plazo. Ya lo verás. Estamos a mitad de camino. Cuando vuelva, arreglaré la casa y volverás a comer como es debido. Me sorprendió su tono. Su tono era de superioridad. Lo sentí como un niño al que regañan. Se equivocaba al decir que me esforzaba mientras ella no estaba. Era como si creyera que no podía cuidar de mí misma. Observé mi entorno. Todo estaba ordenado y en su sitio, como siempre. Me ocupaba de las tareas mundanas con facilidad. La colada estaba hecha, la comida en la nevera, las superficies impecables y los platos fregados. Ella lo entendió completamente mal. La cercanía y la compañía eran las áreas en las que tenía más dificultades. Como cónyuge, amigo y compañero de vida, la echaba de menos.
Después de 28 años juntos, sentí como si alguien me hubiera amputado un miembro cuando se marchó. Murmuré algo, y ella lo tomó como mi aprobación. Vale, me alegro de que lo hayamos solucionado. Ahora debo irme. Habiendo olvidado una vez más informarme de que me quería, se marchó y yo cogí las llaves y me dirigí al pub. Tal vez una cerveza fría me ayudaría a relajarme. A mitad de la primera cerveza me di cuenta de que me había equivocado. Nadie ni nada podía ponerme de humor para hablar. Me sentía herido y furioso. Frustrado, enfadado y preocupado. Eran demasiados sentimientos para mi estómago. Como un círculo de lavado pesado, se agitaban en mi vientre. Estaba deprimido incluso después de contemplar la cálida sonrisa de Andrea. Me bebí el resto de la cerveza, me despedí rápidamente y volví a casa. Un mensaje sonó en mi móvil justo cuando entraba en la habitación. Hola, ¿estás bien? Antes no parecías estar presente. Eso me preocupa. Llámame si necesitas hablar con alguien. Miré la palabra escrita. Se me saltaron las lágrimas. Mi esposa de 28 años estaba más preocupada por mi bienestar que una mujer que solo conocía desde hacía 2 meses. Por primera vez desde que conocí a Andrea, me senté en el sofá y me quedé sin palabras cuando la vi. Estaba aterrorizado. ¿Estábamos rozando lo íntimo? ¿Había cometido el pecado de tener una aventura emocional? Hasta ese momento habíamos evitado hablar de Penny o de mi estado civil, y yo había tenido cuidado de no contarle nada que me avergonzaría decirle a mi mujer. Sin embargo, ahora me daba cuenta de que debía proceder con cautela. Bueno, está bien. Era solo un día libre. Si estás en el pub el jueves, te veré entonces. Gracias, Mac. Antes de pulsar el botón de enviar, le di un repaso al texto para asegurarme de que era lo bastante informal. De pie junto al fregadero, recalenté algunas sobras y me las comí. No le dije a Penny que planeaba visitarla el fin de semana siguiente hasta que estuve comiendo. Como Penny no me había dicho nada, reservé espontáneamente un vuelo para el viernes siguiente por la tarde. Después de otra semana, por fin podré visitar a mi mujer. Para despertar mi amor por ella, quería verla, oír su risa y oler su pelo. Aunque nunca me había planteado la idea de que Penny se portara mal mientras yo estaba fuera, quería mantener la visita en secreto. Así no podría engañarme de nuevo. Por fin llegó el viernes. Directamente al aeropuerto, salí temprano del trabajo. El plan se hizo realidad y a las 6 de la tarde ya estaba en el portal de Penny. Jenny, la chica que había contestado al móvil de Penny ese mismo día, fue quien abrió el timbre. Me di cuenta de que era su voz. Penny y su otra compañera de piso, Gail, aún no habían vuelto de clase, me dijo mientras me conducía a su estrecho salón. Parecía un poco disgustada mientras me hacía señas para que me fuera y me decía que llamaría a Penny cuando sacara el teléfono del bolsillo. Una llave había entrado en la puerta principal antes de que ella hubiera pulsado siquiera 3 botones. Después de un beso rápido, Penny se apresuró a ir al baño, pareciendo agradablemente sorprendida de verme. Me abstuve de comentar lo extraño que era que llevara el móvil encima, sobre todo cuando Jenny estaba tan cerca. Mientras Penny tardaba una eternidad en ir al baño, Jenny y yo charlábamos torpemente. En cuanto volvió al salón, se apresuró a bajar a su habitación y me aconsejó que siguiera hablando con Jenny. Jenny pareció soltarse y nuestro diálogo se hizo menos torpe. La diferencia de edad entre nosotras no me molestaba. Después de mis noches en el pub. Penny llevó una carga de sábanas a la lavandería y volvió con otras nuevas mientras charlábamos. Sonriendo, miré a mi alrededor. Como cuando éramos novios, intentaba impresionarme. Después de que Penny estuviera satisfecha con el orden de la habitación, me instó a meterme en la ducha con ella y prepararnos para nuestra aventura. Penny, que yo sabía que detestaba pasar frío, había abierto la ventana de su habitación a pesar del frío cortante, lo cual me pareció extraño. El agua cayendo sobre los grandes pechos de Penny me estimuló después de 3 meses de descanso. Pasando de 0 a 60 en menos de 3 segundos, mi miembro se comportaba como un Ferrari. Intenté pedir postre antes de cenar, pero me dijeron que no. Penny estaba voraz y era tarde. Penny nos había informado sobre un estupendo lugar de mariscos y pudimos conseguir una reserva. Le dije, no te creas los cuentos de que las ostras son afrodisíacas, mientras Penny se reía de mi broma habitual sobre las marisquerías. Creí que había acertado al sorprenderla cuando me tomé 12 una vez y las 3 últimas no funcionaron.
Compartimos 2 botellas de excelente Riesling y pasamos un rato decente, pero la noche se vio arruinada por un pequeño detalle. Lo que la convirtió en una velada decente en lugar de fantástica fue que Penny nos interrumpió repetidamente en medio de nuestras charlas para comprobar o responder a mensajes de texto. Habíamos inculcado a nuestros hijos la descortesía de ese comportamiento, así que me debatí entre hablar o no. Saqué el tema, a pesar de que arruinaría la velada. Cariño, sabes que normalmente no haría este tipo de cosas, pero soy uno de los alumnos mayores y algunos de los más jóvenes me buscan como mentor. No tardaré. Esa fue su respuesta a otro mensaje de texto. Tenía que entregar 2 trabajos el fin de semana y quería saber cuánto tiempo pensaba quedarme mientras nos comíamos el salmón y nos mandábamos mensajes. Hice lo que pude para mantener la calma ante su pregunta. Ya me había reservado el vuelo de vuelta antes de que aterrizara. Aunque quería pasar un rato a solas con Penny, saboreé nuestra cena juntos como si fuéramos recién casados, cortejándonos con el cuidado y la atención propios de un matrimonio joven. Así pues, volvimos a casa de Penny, cogidos de la mano, unas 7 manzanas más tarde, a las 11 en punto. Penny dijo que el coche de Gail era el segundo en llegar. Descubrí que Gail solía terminar su trabajo a tiempo parcial como camarera sobre las 10 de la mañana, lo que le ayudaba a pagarse el curso. Entramos en un apartamento oscuro y vacío, iluminado únicamente por la solitaria lámpara del pasillo. Estaba excitadísima después de la ducha, la cena y el vino. El cortejo había seguido su curso. Tras arrastrar a mi mujer hasta su dormitorio, la arrojé sobre la cama. La tentación de agredirla físicamente era fuerte después de 15 semanas de abstinencia. Así es como normalmente habría manejado la situación, pero esa noche se sentía diferente. A lo largo de la noche, había estado rondando en la periferia de la conciencia. Parecíamos haber caído en un mundo desconocido. Las bromas a la hora de cenar y los recados parecían un poco más forzados que 4 meses atrás, como si no tuviéramos tanto en común. Las tomas apresuradas sugerían familiaridad. Me sentía igual que cuando empezamos a salir, presionado por complacer y causar una buena impresión. Desabroché la ropa interior de Penny mientras ella se desabrochaba la blusa, tumbada en la cama, agotada y ligeramente ebria. Se enredó un poco, lo que me dio la oportunidad de desnudarme rápidamente. Me deslicé hacia arriba, preparándome para morderla, y le colgué un tobillo de cada hombro. Penny fingió resistirse, por extraño que parezca, y luego me gritó que me pusiera manos a la obra. Eso no le había pasado nunca. La calenté un poco con mis caricias, y por fin se relajó y empezó a disfrutar, y yo asentí en silencio. Se dice que hay una mera diferencia molecular entre el infierno y el cielo. Así es. Un último golpe impaciente en la delgada puerta interior del dormitorio precedió a mi completa pérdida de control. Necesito dormir un poco. ¿3 noches seguidas? Penny. Jack. Por el amor de Dios. Gritó una voz femenina desconocida. El efecto fue el mismo que si alguien me hubiera echado agua fría en las partes íntimas. Todo se volvió muy claro. El cambio brusco de ropa de cama, la minga afeitada, la falta de familiaridad entre nosotros, la disminución de las llamadas telefónicas, el rechazo de mis repetidas invitaciones a visitarla, y la reducción de las llamadas telefónicas en general. Incluso pasó un incómodo periodo de tiempo sola en el baño al llegar a casa, para descubrir que yo ya estaba allí. La idea de que estuviera sentada en el retrete, resoplando y jadeando sobre su pareja mientras le daba la noticia del cambio de planes es plausible. ¿De verdad estuvo enviando mensajes de texto a este hombre todo el tiempo que estuvimos en el restaurante? Mi impotencia se desvaneció. La pasta demasiado hecha habría estado más rígida que mi miembro. Ella lo soltó y, al desenredarme, me dio una húmeda palmada en el muslo. Cuando me encontré con su mirada, vi puro pavor. Vi a alguien que estaba en una situación desesperada y se daba cuenta de que tenía que hablar, pero no tenía palabras. La desprecié. Tenía el maquillaje corrido y el pelo hecho un desastre. Abría las piernas que una vez había considerado las más hermosas y largas de la tierra. En otro tiempo, su pose me habría parecido sexy. Ahora me repugnaba. Por fin se reveló su esencia. Ahora todo lo que veía era una mujer que traicionaba a los demás. Tuve la sensación innata de que debía abandonar la zona antes de que mis tendencias primarias causaran algún daño. No merecía ser encarcelada. Me puse apresuradamente la ropa que tenía por ahí tirada,
lo que no me dejó más remedio que subir la cremallera de mi maleta de mano, aún llena. Apartar la vista de ella fue mi objetivo durante todo el proceso. No podía, ya me costaba bastante controlarme sin su actitud despreocupada. Cuando Penny empezó a gritarme, fue obvio que no se dio cuenta del borde de mi agresión física derivada de mi indignación por su traición. Palabras que apenas asimilé parcialmente. 6 meses es mucho tiempo. Solo llevas 15 semanas fuera, y tengo la ligera sospecha de que empezaste a juguetear hace unas semanas. ¿Y mi situación? Durante el mismo tiempo, ¿no estuve también sola? Cuando dices, todos los demás estudiantes se lo están montando. Me pregunto cuántas de esas estudiantes tienen realmente maridos viviendo con ellas. Gracias por hacerme saber que Jake era algo más que el bueno de Jake, me devolvió la sensación de juventud y libertad. ¿Podemos superar esto? De ninguna manera, absolutamente no podemos. Mientras me alejaba, los gritos de Penny eran cada vez más intensos y desgarradores. Desde el otro lado de la habitación, podía distinguir un eco cada vez más preocupado. Por fin, me desaté los zapatos, cogí la maleta y abrí la puerta sin mirar siquiera por encima del hombro. Cuando tiré de ella desde dentro, fue impulsada desde fuera y estuve a punto de darle de lleno en la cara. Me encontré cara a cara con una joven que supuse que era Gail. Jenny, que también parecía somnolienta, se veía por encima de su hombro. Para cuando logré pasar a las confundidas compañeras de piso y me dirigí a la puerta principal, alguien había gritado, ¿quién eres? Mientras salía a toda prisa por la puerta principal, lancé por encima del hombro las palabras el exmarido de Penny, subrayando el ex, y desaparecí en la oscuridad. Tenía mucho que hacer, coger un avión, ver a un abogado, poner fin a un matrimonio, contar a mis seres queridos mi triste historia, curar un corazón herido y conocer a una elegante rubia melosa en un bar. Capítulo 2. Cuando Mac descolgó el teléfono, me sobresalté, ya que pensé que, como las llamadas de los otros 4 días, iría a su buzón de voz. Hola, Penélope. Hola, Penélope. No puedo hablar mucho. Intenté llamarle varias veces y preparé 1.000.000 de cosas diferentes para decirle, pero cuando por fin me puse en contacto con él, no pude pronunciar palabra. Su voz lo transmitía. Aquello me conmocionó. Ni enfadado ni angustiado, como había previsto, lo describía. El nivel de indiferencia era inesperado. Neutral. Como si apenas nos conociéramos. Su gemido frustrado resonó en el silencio posterior. Tenía miedo de que terminara la llamada por lo fuerte que era. Por favor, que sea rápido, Penélope. No tengo todo el día. Estoy ocupada. Esta noche es noche de trivial. ¿Por qué no una noche de trivial? ¿Cómo demonios ocuparía eso su tiempo? ¿De qué manera podría ponerlo por delante de nuestro matrimonio? Pronuncié esas mismas palabras antes de poder controlarme. Claramente, Penélope, no entiendes lo importante que es esto para mí. Lo necesito. Cuando oí voces que recordaban nuestras charlas de los últimos 3 meses, retrocedí horrorizada. Aunque me avergonzaban algunos de nuestros intercambios, me enfurecí mucho más cuando Mac me los devolvió. Por favor, no trivialices así nuestro matrimonio. Tenemos que hablar. Debería haberme callado. Mira, tengo que irme. El equipo confía en mis conocimientos de historia. No puedo defraudarlos. Hablamos luego. Mac acababa de colgarme y yo miraba mi teléfono con incredulidad, como si la pantalla fabricara de algún modo la realidad. El vino que había bebido para calmar mi ansiedad antes de la llamada se agrió y me dejó un regusto desagradable en la boca. Mi decisión de quedarme en lugar de coger un vuelo inmediato a casa fue un error, y me preocupé por ello. Fue un error por mi parte dejar que Mac se calmara. Si hubiera sido necesario, lo habría perseguido mientras estaba desnudo. ¿Cómo podría haberme resistido? Me juzgué a mí misma. En mayor o menor medida, mi curso de formación y mis miedos, mi nerviosismo, mis remordimientos, mi vergüenza y, con toda seguridad, mi temor a oír a Mac llamarme de todas las formas horribles imaginables habían tenido algo que ver. A pesar de todo, no quería desperdiciar los últimos 3 meses de estudio para mi examen clave de fin de módulo de lunes. Si bien es cierto que me lo pasé en grande mientras estuve fuera, tampoco quería que todo mi duro trabajo hubiera sido en vano. Mientras intentaba ponerme en contacto con Mac varias veces durante el fin de semana, fingí que estudiar para el examen era más importante. Ayer fue el examen.
Todavía no había organizado el vuelo de vuelta. Hasta donde yo sabía, estaba dejando las cosas para más tarde. Se sintió más genuino cuando enfrentamos a Mac en nuestra propia casa. Por alguna razón, Mac consideraba que la casa era de su dominio mientras que yo consideraba que el apartamento era mío. Deseaba que Mac volviera para que pudiéramos tener nuestra conversación en mi territorio, aunque era bastante improbable. Reconociendo la dificultad de la situación, enterré la cara entre las manos. De eso hacía ya 4 días. No necesitaba que Mac volviera para enfrentarse a mí. Mi mirada volvió a mi teléfono. Jake me había dejado unos cuantos mensajes, como pude comprobar. La necesidad de abrirlos era demasiado fuerte, pero me resistí. Además, eso era un reto. Realmente desafiante. Eran más de las 6, según la pantalla. Pedir un permiso al coordinador del curso ya es demasiado tarde. Hasta mañana tendré que esperar. Esperaba que no fuera necesario explicar por qué quería un descanso. Sería bastante humillante. Alegar una emergencia familiar seguro que es suficiente. Después de guardarme el teléfono en el bolsillo, me dirigí a la cocina y busqué en la despensa lo que necesitaba. Me tocó suspirar. Me parecía demasiado esfuerzo hacer todo lo que había en el menú y ni siquiera tenía hambre. Me retiré a mi dormitorio, donde me tumbé en la cama y miré al techo. Mi mente no se apagaba, así que ni siquiera cerrando los ojos conseguía conciliar el sueño. ¿Qué podía hacer para demostrarle a Mac que mi ausencia se debía a motivos ajenos a nosotros? Una similitud más que una diferencia. No sabía cómo convencerle de que nuestro matrimonio nunca estuvo en peligro. Era a él a quien amaba y admiraba. Desde que tengo memoria. La ira me invadió. Los egos de los hombres sedientos de sangre. ¡Qué arrogante! En un sentido literal, sí, había incumplido mis votos matrimoniales. Max seguía siendo mi dueño en el fondo. No sabía cómo transmitirle el significado de eso. No había absolutamente nada de transpiración. Sí, había cedido a la tentación, pero al igual que este camino beneficiaría a nuestras finanzas a largo plazo, también lo haría mi vida sexual si hubiera cedido a la tentación. Por fin tendría la vida sexual excitante y sin restricciones con la que había soñado durante tanto tiempo, ¿no podía verlo? En mi mesilla de noche, vi el desodorante de Mac, así que me di la vuelta para mirarlo. En su prisa por irse, lo había olvidado. Me agaché, lo cogí y me lo llevé a la nariz para olerlo. El olor a hogar me hizo llorar. Intenté bloquear la visión de su rostro horrorizado y angustiado cerrando los ojos y apretando la cara contra el cojín. Le haría daño. Me disculpé de todo corazón, nunca fue mi objetivo hacerlo, pero lo había hecho. Mientras me acercaba el desodorante al pecho, hice un esfuerzo por pensar en positivo. Ninguno de nuestros hijos se ha puesto en contacto conmigo. Eso habría sido estupendo si significara que Mac no se había chivado. También se había abstenido de insultarme. Eso tenía que significar algo, ¿no? Mi cuerpo se enderezó. ¿Y si Mac no nos había llamado a los niños ni a mí porque estaba demasiado preocupado por ver abogados, cambiar cerraduras y vaciar cuentas bancarias? ¿Y si, detrás de su llamada compuesta, estaba tramando un plan para matarme? ¿Nuestra unión? Me había dejado el portátil en el salón, así que salí corriendo de la cama y corrí hacia allí. Lo cogí y volví a mi habitación. Mientras esperaba impaciente a que arrancara, mis oídos latían de frustración. Me pareció una eternidad. Introduje los datos de nuestra cuenta bancaria con dedos temblorosos. Los sollozos que corrían por mis mejillas mientras me apoyaba en los cojines delataban una sensación de alivio. Nadie había tocado los fondos excepto Mac. Me sequé las lágrimas con la esquina de la sábana. Una vocecilla me advirtió que no cerrara la sesión del banco cuando estaba a punto de hacerlo. El hecho de que Mac aún no hubiera vaciado las cuentas no garantizaba que no lo hiciera. En un esfuerzo por evitar su desaprobación y por mi propia seguridad, trasladé una pequeña suma a una antigua cuenta que antes estaba a mi nombre. La cantidad necesaria para pagar el transporte, la comida y el billete de avión. Ese era mi plan original, darme de baja. Lo hice, pero el pequeño símbolo de Messenger indicaba que tenía mensajes. Mis mejores planes se vieron frustrados. Después de pulsar el botón, apareció él. Hola, Ted. Jake, un impresionante joven de 25 años. Jake, que era mayor que mis chicas y aún así quería salir conmigo. Yo, a la edad de 40 años Evangelict.
Me dolían los órganos internos. Las lágrimas seguían goteando de mis ojos. Lágrimas de resentimiento y anhelo. A pesar de todo, fue en ese momento cuando llamarle fue mi prioridad número 1. Anhelaba sentir su calor mientras aliviaba el ardiente dolor que sentía. Me dolía oír sus constantes declaraciones sobre lo atractiva que era y lo mucho que le excitaba. Me dolía ver la manifestación física de su necesidad en mí. Maldije al joven que lo había iniciado. En un intento de mezclarme con mis compañeros algo más jóvenes, me había emborrachado y probado el éxtasis por primera vez cuando se aprovecharon de mí. Sin embargo, había sido agradable. Demasiado bueno. Ese imbécil joven y bebedor que se negaba a rendirse. Esto es muy excitante. ¿Qué inyección de confianza había sido? La lucha interna me estaba consumiendo. Jaque se correría si contestaba a sus mensajes o textos, lo sabía. En cuanto se corriera, nos desnudaríamos y tendríamos un sexo increíble. Lo deseaba. Incluso pensarlo me daba hambre. Hazlo, me ordenó. Hazlo. Ponte en contacto con él. Gemí. No oí nada. Mi mano estaba hecha una bola y apretada firmemente contra mi boca. Me contuve. Si Mac volvía o se enteraba de alguna manera, mi matrimonio se acabaría si cedía. El portátil se resbaló de la cama cuando rodé sobre mi estómago. Cayó al suelo con el impacto. Me quedé indiferente. Sollocé. Reprimí mi dolor. Conservar mi matrimonio tendría un coste. Abstenerse de ceder a mi adicción sería esencial. Por primera vez, comprendí lo que es estar sobrio. La luz del sol entraba por la ventana en cuanto me dormí llorando. Dejé escapar un gruñido frustrado contra la almohada, ya que el dolor en las nalgas persistía. ¿Se quedará así para siempre? ¿Requeriría un alivio constante? ¿Tenía futuro aquí? Descarté la idea. Era demasiado enorme e intimidante para afrontarlo. Entré cojeando en el baño para darme una ducha, ya que me sentía fatal. Giré la llave después de introducirla en la cerradura. El resultado fue satisfactorio. Con una reverencia llena de alivio, me detuve. Nadie había cambiado las cerraduras excepto Mac. Aún más alentador. Aunque había tenido tiempo de sobra para tener preparados los papeles del divorcio, era jueves, nuestros hijos no habían sido informados, mis cuentas bancarias seguían intactas y mis llaves funcionaban. Perdóname, Mac. Podría tardar un poco, pero lo conseguiría. Sentí una oleada de amor. Mac representaba la virtud. El pináculo. Me adoraba. Podríamos seguir si él encontraba la forma de aceptarlo. Mike descubriría que yo había conocido el placer con otro hombre y tendría que renunciar a ello para siempre. Ese era el precio que teníamos que pagar. Era un precio muy alto, pero era dinero bien gastado. Estaba preparada para ver una residencia caótica cuando abriera la puerta. Habría sido un desastre mayúsculo si Max se hubiera pasado 3 meses o más en el bachillerato. Resulta que me equivoqué. Estaba impecable. No había desorden. Desde luego, en la habitación principal. Me dirigí al comedor y a la cocina. Eran idénticos. El estado impecable. De hecho, había quitado el polvo. ¿Había limpiado en la casa para mi regreso? Eso también sería positivo. Pero, ¿quién era? 6:30 minutos más tarde, el reloj dio las 12. Debería estar buscando su cena tras volver del trabajo. Me acerqué a la estufa con la palma de la mano levantada sobre los quemadores. Su temperatura era escalofriante. Miré en la nevera. Entre el contenido había una fuente envuelta en papel transparente con verduras y pollo asado. ¿Habría cenado algo parecido? Inesperadamente, el fregadero estaba vacío. ¿Los había secado y limpiado? ¿O había decidido cenar en un bar? Pensé en llamarle o enviarle un mensaje de texto, pero no creí que respondiera después de nuestra única conversación del martes. A pesar de haberle enviado un mensaje con los detalles del vuelo, aún no se había presentado en el aeropuerto para recogerme. Eché agua en la tetera, lista para una taza de té caliente, una necesidad en mi vida. Mientras esperaba pacientemente a que hirviera, pensé en las señales contradictorias que Mac me estaba dando. No había hecho nada que me hiciera pensar que planeaba disolver nuestro matrimonio, pero tampoco me había saludado en el aeropuerto y había hecho caso omiso de mis mensajes. ¿Quería castigarme por una emoción vil? Me serví una taza de té y me senté a la mesa, como siempre.
Observé la mesa y los asientos libres a su alrededor. Su lustrosa superficie había acogido innumerables banquetes familiares. Recordar las animadas conversaciones y los juguetones vaivenes me hizo sonreír. Aunque no andábamos precisamente sobrados de dinero, estábamos contentos y enamorados. Los recuerdos me reconfortaban, ya que Mac también los recordaba, tenía debilidad por los niños. Está en contra de que tengan que elegir entre nosotros o dividir su tiempo entre nosotros. Solo pensar en esas cosas le hacía perdonarme. Sin embargo, el misterio persistía. ¿Dónde se había metido? Recogí mi taza de té de la mesa, subí las escaleras y me dirigí por el pasillo hacia mi habitación y la de Mac. Muy bien. En casa había estado. Aún se notaba un ligero calor en el baño. El orden me golpeó una vez más. Mac no era un vago, me preocupaba que se comportara más como el tipo convencional y se olvidara de recoger lo que ensuciaba si yo no estaba cerca. De vuelta al comedor, regresé con una profunda contemplación. Me tomé un té y me senté. ¿A dónde había ido? ¿Tendría algún plan? Desmoronándose en mi vientre. El hambre se apoderó de mí. Por alguna razón, decidí mirar en la nevera. ¿De verdad creía Mac que me iba a comer la cena de pollo? En cuanto quité el papel transparente, pude olerlo. Me gusta cómo huele. Para mí, ese fue el factor decisivo. Mientras esperaba a que sonara el pitido del microondas, metí el plato y me senté a la mesa. Me sentía incómoda ya que no podía decir dónde estaba mi maridito. Volví a repasar las 16 semanas de nuestras charlas. ¿Cómo se suponía que Mac iba a pasar el tiempo, exactamente? Era escandalosamente olvidable. Eché otro vistazo a mi alrededor. Estaba claro que no pasaba las tardes en casa. La sola idea me hizo un nudo en el estómago. Mac nunca era de los que salían por la noche con los chicos o pasaban el fin de semana pescando. Era ante todo un hombre de familia. ¿Había alguna diferencia mientras yo no estaba? Recuerdos algo borrosos de un hombre permanecían en la periferia de mi conciencia. Un estudiante cuyo nombre Mac mencionó durante las primeras semanas de clase. De nuevo, ¿quién era? Hola, John. Hola, Jeremy. Hola, Jason. Pensé que el nombre podía empezar por J, pero ninguna de las otras posibilidades me resultaba familiar. Entonces me di cuenta. Hola, Jeff. Jeff, cuyo apellido se me había olvidado. Corrí hacia el aparador, donde había una vieja guía telefónica. Hace mucho tiempo, antes de que los humanos nos volviéramos descuidados con los números almacenados en nuestras células, existía esto. Busqué por todas las páginas, tratando de encontrar el nombre de Jeff. Lo descubrí bajo la letra S. Entonces, busqué Jeff Sanders y vi que alguien había añadido un número de celda con un bolígrafo de otro color. Supuse que debía de ser el Geoff correcto. Introduje el número en mi dispositivo móvil. Después de unos cuantos timbres, el teléfono saltó al buzón de voz. En un arrebato de ira, golpeé la mesa. ¿Tendría éxito alguna vez? El chirrido del microondas me pilló desprevenida porque era un recordatorio de que no había sacado las sobras del microondas. Me había olvidado por completo de la comida. Así que me senté a cenar y planeé mi respuesta para cuando por fin me pusiera en contacto con Geoff. Sorprendentemente, el asado estaba delicioso. Después de que Mac y yo hubiéramos resuelto nuestras diferencias, tendría que insistir en que cocinara con más frecuencia. Recogí el plato y los cubiertos y los deposité en el fregadero mientras seguía devorando el último bocado. Había llegado el momento de mi segundo intento de contactar con Geoff y estaba ansiosa. Imagínate que Mac le hubiera informado. En el peor de los casos, Geoff, que me parecía bastante franco, decidía ir a por mí. Saber que simplemente tendría que tragármelo me hizo suspirar. Tras decidirme, fui a mi registro de llamadas y pulsé el botón de rellamada en el número de Geoff. Después de 3 timbres, por fin respondió. Hola. En su saludo, hizo una pregunta. Hola, Geoff. Soy Connie Granger. Me preguntaba si sabías dónde está Mac. Esperé a que siguiera hablando, conteniendo la respiración con la esperanza de que no terminara abruptamente la llamada. Los sonidos ambientales eran audibles debido a su falta de habla. Tenía que estar en otro lugar donde se congregaban otros individuos. Hola, Penny. ¿Cuánto tiempo sin verte? Claro. ¿Cómo te va? Pregunté,
haciendo una pausa para recuperar el nombre de la esposa de Geoff de mis bóvedas mentales. ¿Jen y los niños? Jan está genial, respondió, subrayando el nombre de su mujer. Mi cuerpo se retorció en un acto reflejo. No era en absoluto el momento de escribir mal su nombre y posiblemente molestar a su marido. Todos somos geniales. ¿Y tú? Fue la última pregunta de Geoff de la que creí imaginarme el tono. Era evidente para él. He estado mejor. ¿Está Mac contigo? Sí, está. ¿Y dónde estaría? En la competición de dardos por parejas. Resistiendo el impulso de responder con sarcasmo, apreté la mandíbula. Era obvio que Geoff iba a ponerme tan difícil como arrancarme una muela para decirme dónde estaba mi marido, a pesar de que ya se lo había preguntado 2 veces. Suena encantador. ¿Y dónde estaría ese camp? En el pub. ¿Qué pub? El de mi barrio. Cerré los párpados. Un completo imbécil. Pregunté, ¿y cuál sería el nombre de tu pub local, en un intento de mantener un tono amistoso? El Royal. Le di las gracias y me marché para que no se sintiera satisfecho de que le pidiera la dirección. Me enfurecieron sus duros comentarios de despedida. Lo haré todo por la mujer de Mac. Nosferatu vulgaris. El Royal fue el primer resultado que apareció cuando inicié un navegador web. Resulta que no fue el único. The Royal George, The Royal Oak y The Royal Arms estaban todos presentes. Feo agujero. Después de otros 10 minutos de examinar los sitios web de todos los bares, finalmente decidí que el Royal Oak era el que organizaba el torneo de dardos para parejas. Al llegar a la entrada, me detuve brevemente para asegurarme de que mi pelo y mi maquillaje seguían presentables antes de coger mi bolso. Tampoco lo estaban. Mientras buscaba en mi equipaje el neceser y el peine, fruncí el ceño al verme reflejada. En 5 minutos estaba arreglada y lista para salir. Dejé la maleta en el asiento del copiloto del Toyota, giré la llave para arrancar el motor e introduje la dirección del Royal en el GPS mientras esperaba a que se abriera la puerta del garaje. Me estaba poniendo ansioso y mi paciencia se estaba agotando, así que me sentí aliviado de que el trayecto fuera corto. Aunque no había muchas plazas disponibles, me alegró ver que el bar tenía su propio aparcamiento. La competición de dardos por parejas debía de tener muchos seguidores. Dudé ante esa misma idea. ¿Por qué estaba Mac en una competición de parejas? ¿Su único propósito al estar allí era apoyar a Geoff y Jan? A pesar de mi aprensión, me dirigí a la entrada. El sonido me guió. Me llevó a una sala con mesas. 2 dianas de dardos estaban colocadas contra la pared más alejada y ya había cerillas en marcha. Al examinar la habitación, vi que Mac estaba a la izquierda. Miraba fijamente la diana. Una rubia encantadora se sentó a su lado. El juego estaba completamente perdido para ella. No perdía de vista la puerta principal. Su intensa mirada estaba fija en mí. Se le notaba en la cara. No había duda en ella. Sentí que un escalofrío me subía por la espalda. Podía sentirlo impregnando mi semblante. La vi apretando delicadamente el brazo de Mac. Él se giró para mirarme de frente. Fuera lo que fuese lo que yo esperaba, dolor, angustia, ira, la expresión de alguien que ha sufrido muchas noches de desasosiego, me sentí defraudada. Mantenía su aspecto habitual. Creo que esa fue la razón principal por la que permanecí inmóvil. Tenía toda mi atención y no podía apartar la mirada. Por el rabillo del ojo pude ver cómo la rubia volvía a apretarle el brazo. Cuando vi a Mac poner su mano sobre la de ella y masajearla reconfortantemente, se me cayó el corazón. Este gesto de la mano traicionaba un aire de comodidad. La amistad era el tema. Surgieron preocupaciones. Mike se marchó a continuación, ensombrecido por unos hombros anchos. Me sentí invadido por la presencia del hombre. Me retiré un poco. No fue hasta que habló que le reconocí. Hola, Penny. Ah, Geoff. Hola, tanteé las palabras. He venido a buscar a Mac. Ya me lo imaginaba. Y, me gustaría darte las gracias. ¿Ha estado bien? Quiero decir, sé que debe haber estado molesto después de, después de volver de visitarme. Espero que no os haya afectado demasiado a Jan y a ti. ¿Ha estado bien? Bien, genial en realidad. Me dejó perplejo, iba a decir algo como, ¿bien? ¿Genial? ¿Cómo puede estar bien después de...? Pero me detuve.
Después de que se enterara de que has estado dando vueltas con él durante los últimos 4 meses, mis rubores se hicieron más intensos. Parecían envueltos en llamas. Fuera culpable o no, era descortés por su parte llamar la atención sobre mis transgresiones. Le lancé una mirada salvaje, deseando poder reducirlo a polvo con ella. Geoff se burlaba de mí. Eso avivó mi ira. Mis manos se entrelazaron. Sí, no es que sea asunto tuyo. Dudo mucho que Mac sea tan bueno como dices. Llevamos casados 28 años y me quiere. Sé que debe estar destrozado. Solo lo ha estado ocultando para no hacerte sentir incómoda. Es un buen actor entonces. Sí, me sentí obligado a estar de acuerdo. Podía ver que Mac estaba logrando la ilusión de estar despreocupado con solo mirar por encima del hombro de Geoff. Mientras Mac se preparaba para lanzar su primer dardo, la rubia y él permanecían de pie, ajenos a todo, frente a uno de los tableros de dardos. Parecía que estaba trabajando con la rubia. Era desagradable para mí. Era completamente desagradable para mí. Aunque era adicta a tipos que eran lo bastante jóvenes como para ser mis hijos, no era ajena a sus cualidades. Eran tan aireados y azucarados como el merengue, deliciosos de sabor pero carentes de sustancia en su conjunto. Eran tan insustanciales como el azúcar. En cambio, Mac era como un solomillo. Satisfactorio y mejor disfrutarlo despacio para disfrutar al máximo. Me daba vergüenza preguntar, ¿quién es esa mujer? Pero tenía que hacerlo, ya que estaba desesperado por saberlo y no quería arriesgarme a parecer vulnerable. Con una sonrisa, Geoff se volvió hacia Mac y la rubia. Oh, esa es Andrea. Geoff estaba siendo extremadamente molesto una vez más al no proporcionar ninguna otra información y simplemente dirigirse a mi pregunta directa. Esperaba obtener 2 respuestas rápidamente ya que inquirí, ¿está casada y está aquí con alguien? Sí y no. Ser paciente ya era un reto para mí, pero estar agotada y ansiosa lo hacía mucho peor. Es decir, si está aquí con alguien y no está casada. Sí. Se me revolvió el estómago y quise darme la vuelta y no molestarme en hacer la siguiente pregunta razonable. La probabilidad de que no me gustara la respuesta era alta. ¿Con quién está aquí? Con Mac. Sentí como si alguien me hubiera golpeado mientras me tambaleaba hacia atrás, aunque me había preparado mentalmente. Bueno, no perdió mucho tiempo con eso, solté, mi angustia sacando lo mejor de mí. Sonrió y miró a Mac y a la rubia antes de decir, al contrario, con los ojos clavados en mí como láseres. Ha tenido 4 meses para acostumbrarse a estar soltero. Supongo que se ha acostumbrado como un pato al agua. Su sonrisa se desvaneció y volvió a mirarme. Su tono era tan agudo que me cortó. Pero tú también lo hiciste. Epílogo. Aunque han pasado 8 años desde que Mac pidió el divorcio, todavía me siento culpable por lo que hice para provocar nuestra ruptura. Fue una victoria vacía, pero pude satisfacer mi adicción una vez que se hizo evidente que la reconciliación no era una opción. Pronto aprendí que consumir un suministro interminable de azúcar conduciría a una falta de satisfacción y a la ley de los rendimientos decrecientes. Durante 8 largos años, había anhelado ese ilusorio primer subidón. Mi fracaso habría sido evitable si lo hubiera sabido en aquel momento. El número de aventuras que he tenido y lo rápido que han terminado es algo que me esfuerzo por ignorar. Además, prefiero no detenerme en los otros límites prohibidos que he violado. Antes era una amante tímida que temía que su marido la despreciara si daba muestras de disfrutar demasiado. Tengo más amantes de los que puedas agitar un palo, el doble. Mis hijos no tienen derecho a saber nada de lo que he hecho. Su control sobre mí ya es bastante precario. La desesperación me invade mientras observo el comedor y la cocina. Cuando Mac no está, las habitaciones están desiertas. Hacía que la gente se riera y se sintiera mejor. Luego se quedaron en silencio. Solían ser un elemento integral de una casa, pero ahora son simplemente muebles. Supongo que debería considerarme afortunada de que Mac me vendiera su mitad de la casa por menos de lo que valía, sobre todo porque nunca volví a estudiar y sigo siendo enfermera general, pero era difícil sentirse afortunada sabiendo la verdad sobre sus motivos. No importaba si tenía dinero o no, a pesar de todo, Andrea quería a Mac. Su actual gira mundial era algo que sabía con certeza. Inglaterra, Italia, Grecia y todas esas islas.
Sus hijos y nietos estaban invitados a reunirse con ellos en Hawái dentro de unas semanas, y yo lo sabía porque habían pagado el billete de avión de todos. Para mí, eso significaba pasar la Navidad solo. Una vez más. Miré la hora. Ir a trabajar era el siguiente paso lógico. Me dirigí a la entrada principal y cogí mi bolso. Mirarme al espejo era algo que hacía habitualmente. Mi cuerpo se retorció en un acto reflejo. La edad se me echaba encima, tenía 56 años. Los jóvenes eran cada vez más difíciles de dibujar. Los chicos jóvenes habían empezado a aparentar su edad. En lugar de veinteañeros, eran treintañeros e incluso cuarentones. Se me escapó un suspiro resignado. ¿Qué otras opciones tengo? No había muchos varones de mi edad aptos para el matrimonio. Los que eran decentes, al menos. Nadie quería casarse conmigo, ni bien ni mal. Me conocían incluso antes de nacer. La única salida sería desarraigarme y empezar de nuevo al otro lado del país, pero ya no paso suficiente tiempo con mis hijos, y menos al otro lado del océano. Iba de camino a cambiar cuñas y poner termómetros en culos mientras Mac y su maldita Andrea se relajaban presumiblemente con Mai Tais. Arruinaría mi matrimonio y mi carrera antes de poner fin a mis días como enfermera general. ¿Con qué propósito? En vano. En busca de un sabor azucarado. Azúcar dulce y duro a la vez. Luché contra las lágrimas de autocompasión. ¿Quién necesita llorar de todos modos? ¿A quién le importa? A nadie.